Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. El tiempo nos avanza, pero rápidamente, así que vamos a aprovechar muy bien el día de ahora, esta mañana, donde desarrollamos siempre el programa Pregúntale al Pastor todos los lunes a partir de las 8 y un poquito más a veces, pero a las 8 de la mañana ya estamos acá listos para compartir con ustedes el programa Pregúntale al Pastor y le damos la bienvenida, por supuesto, Pastor David Aguilar. ¡Bienvenido! Buenos días, contento de estar aquí. Otra vez más, pensando en vacaciones, ¿verdad? Aunque en estas condiciones yo no sé si alegrarme sinceramente, pero algunos van a tener un merecido descanso, quienes no han parado. Y aquellos que ya estaban descansando, pues bueno, van a continuar descansando oficialmente ahora. Bueno, de hecho estuvimos hablando de eso con Steffi en el cargador de esta mañana y hacíamos la pregunta: ¿a dónde fuera usted hoy en vacaciones si no estuviera este periodo de pandemia? Y muchos decían que a la Ruta de las Flores, que a la playa, por ahí otros más piquis fueran a Guate, a Honduras. Pero en su caso, Pastor, ¿a dónde hubiese ido? Eso se llama tortura, fíjate. Pero sí, yo estaba hablando con un grupo de amigos que hace 2 años, un grupo de discípulos, de hecho, con el que salimos a Guatemala y tenemos unas ganas terribles de repetirlo, pero lamentablemente pues no se puede. Así que pensar en ello no sé si es enteramente saludable. Para la salud mental. Sí. Sin embargo, yo creo que sería muy muy bueno. No hay nada mejor, creo yo, que no son tanto los lugares que visitas, sino con quién los visitas. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Construir recuerdos con gente que realmente amas, que te importa. Y pues no importa dónde vayas, siempre que vayas con la compañía adecuada, creo que van a ser buenas vacaciones. Entonces hay que tener la compañía adecuada también ahora en nuestro confinamiento, ni modo, cuidándonos y todo, pero también tratar de construir buenos recuerdos incluso en medio del encierro. Así es. Bueno, así que la invitación es que podamos mantenernos en casa y pues ser creativos, creo yo, para poder pasar estas vacaciones de la mejor manera y conectados con Dios, que eso es el propósito número 1 de todo esto. Ok, vamos a iniciar ya con las preguntas. Tengo por acá a nuestro amigo Gerson Asunción, siempre es el primero en hacer las preguntas, y en esta mañana nos hace la primera pregunta y dice así: hola, buenos días Dani, quería preguntarle al pastor sobre Apocalipsis 20. Mi madre dice que tuvo la corazonada en los que hablaba sobre en los tiempos que estamos y que tiene un gran significado. Eso es lo que quiere saber nuestro amigo Gerson Asunción. Gracias y bendiciones a todos. Y usted puede enviar también su pregunta al 7600-6901 y 2274-1370. Así que si gustan, arrancamos con esta, pastor. Ok. Es difícil si Gerson nos pudiera ampliar un poco más acerca de qué específicamente quisiera saber, porque Apocalipsis 20 trata de diferentes cosas. Hay por lo menos 3 eventos proféticos mayores ahí y no sé sinceramente a qué se referirá, a cuál de los 3. Puedo dar una explicación bien general, pero para ser más específico en tu respuesta creo que necesito un poco más de información. Específicamente Apocalipsis 20 se trata de los 1000 años, el milenio, el gobierno de Cristo sobre la tierra. Satanás atado por 1000 años y luego desatado por un poco de tiempo para la última, no es ni la última guerra, sino que para una última masacre final al final de estos 1000 años de gobierno perfecto de Cristo. Y luego viene lo que conocemos como el juicio ante el gran trono blanco. Entonces no sé a cuál de estas 3 eventos mayores él se referirá. Ok. Si no tenemos respuesta, mandó una nota de voz, escuchemos a ver qué nos dice. Ok. Excelente. A ver,
es que vamos a hacer sonar la nota de voz de nuestro amigo Gerson. Yo creo que es general, porque dice ella que estaba orando y el Señor le dijo que leyera Apocalipsis 20 y ahí lo estudiara porque tenía una gran revelación para su vida. Ok. No sé si eso le ayuda de alguna manera. Vamos a irnos por la explicación general del pasaje. Yo espero que sea de utilidad para tu mamá, Gerson. Vamos por ahí. Ok, voy a situarte un poco en el tiempo. Apocalipsis 20 sucede inmediatamente después de Apocalipsis 19. Ok, yo sé que es un poco profundo lo que acabo de decir, pero los eventos proféticos que han sucedido en Apocalipsis 19 están directamente ligados a lo que pasa en el 20, cosa que no siempre se puede decir de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis no es un libro necesariamente cronológico, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo menos hasta el capítulo 14 se suceden una serie de eventos a donde tú conoces, ¿verdad? Las 7 cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Son eventos que parecen entrelazarse. Si uno los mira en su correcto contexto, algunos tratan de lo mismo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Pero en el hecho ya de Apocalipsis 18, 19 y 20 ya tenemos capítulos cronológicos. O sea, un evento va después de otro y es importante tenerlo en cuenta. Lo que ha sucedido en Apocalipsis 19 es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha regresado a la tierra, ha hecho una guerra en contra de los ejércitos de la bestia, del anticristo, les ha vencido y ahora ellos han sido enviados al lago de fuego. Sí. La bestia y el anticristo son los primeros huéspedes que van para allá, al infierno definitivo. Entonces, en el capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Te recuerdo, esta prisión ha sido vaciada en el abismo, ha sido vaciada desde Apocalipsis capítulo 9, a donde han salido las famosas langostas, que han salido, y son demonios, los demonios de Génesis capítulo 6 han salido a molestar al mundo, pero la cárcel está vacía. Entonces este ángel prende a Satanás. Muy interesante, porque otra vez, a veces nosotros nos imaginamos que Satanás es tan poderoso que se sienta en la misma mesa que Dios y está en un cuadrilátero en la esquina opuesta a Dios, pero ahí podemos ver que no es cierto. Dios es infinitamente mayor, superior y más poderoso que Satanás, de tal forma que uno de sus ángeles es capaz de agarrar a Satanás, arrastrarlo a la prisión del abismo y meterlo ahí durante 1000 años. Dice versículo 3, y prendió al dragón, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tienes aquí entonces a Satanás completamente inutilizado durante 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tentación en el mundo, no hay un tentador, no hay un agente externo, voy a decir, para empujar a la gente a pecar. Esto quiere decir que los 1000 años que siguen van a ser 1000 años increíbles. Sí. Jesús se sienta a reinar. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tienes, estos son los últimos muertos en justicia, voy a decir, los últimos muertos en Cristo. Si tú sabes, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, y 2 de Tesalonicenses capítulo 4 nos narra el evento que va a suceder inmediatamente después de este tiempo, de la gracia que estamos viviendo. Todo comienza con un evento importantísimo que se llama el arrebatamiento. Es decir, Jesucristo viene por su iglesia, se reúne con ella y nos libra de lo que viene, que es un juicio terrible de 7 años. Pasa la tribulación aquí en la tierra, nosotros estamos en el cielo disfrutando del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, y luego viene Jesús a establecer orden.
instala estos 1000 años de gobierno perfecto. Y si te fijas, los únicos muertos que todavía estaban muertos, que habían muerto en Cristo, son los que en la tribulación se rehusaron a recibir el sello de la bestia en sus manos o en sus frentes. Ellos estaban esperando que Cristo volviera, y ahí tienes claro lo que están diciendo. Ellos van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Igual que nosotros ya venimos ahí. Si tú te fijas en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, vemos que Jesús viene ya con los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. Ahí está claramente que venimos nosotros. Si tú sabes, el lino fino es la vestidura de la esposa del Cordero. Ya nos hemos casado con él, ya lo recibimos y ahora venimos con él. Ahí estamos nosotros, no estamos muertos, ¿sí? Estos muertos que están aquí son los que han muerto durante la tribulación por el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos reinando con él, y dice el versículo 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, la primera resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, ya te digo, los versículos específicos nos hablan del orden de la primera resurrección. Esto es importante tenerlo. ¿Hasta dónde termina la primera resurrección? Hasta los santos de la tribulación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está diciendo, en Cristo, los que están en Cristo van a resucitar, pero cada uno en su debido orden, dice el versículo 23. Cristo, primer ser en resucitar definitivamente, Jesús. 2, las primicias. Estos son los santos del Antiguo Testamento, que ya Mateo 28:52 dice que, Mateo 27:52 dice que resucitaron después de la resurrección de Jesús. 3, luego los que son de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, ya he resucitado en el arrebatamiento, y después hay una última colita que dice en su venida, y estos de en su venida son específicamente los de Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, los santos de la tribulación. Entonces aquí todo está concordando, dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Buenísimo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí viene quizás una de las partes más duras, difíciles de entender de este pasaje. Okay. La gente viva, que ha pasado viva de la tribulación al milenio, van a ser familias, y va a haber gente que nazca en estos 1000 años, y van a ser longevos, como fue en un principio, como era la intención de que fuera Adán y Eva. Entonces van a haber chicos que nacieron en estos 1000 años, que ahora ya no van a ser chicos, van a tener 1000 años por lo menos, y van a nacer ahí. Lo tremendo es, lo que te quiero decir es que ellos han tenido el gobierno perfecto. Jesucristo ha reinado sobre ellos con justicia, con equidad, ya no hay ferocidad en los animales, la creación es hasta cierto punto restaurada medianamente, todo es bonito, todo es justo, todo el mundo tiene lo que necesita, y Satanás sale a los 1000 años y todavía puede engañar a las personas. La gente que ha vivido, y esto es mi posición personal, la gente que ha vivido lejos de los horrores de la tribulación, todos los que no vieron todos los juicios que pasaron sobre la tierra, ciertamente no conocen esta faceta de Dios. Y yo creo que a estos es a los que puede engañar Satanás, porque habría que ser bastante bobo, déjame decirte, si después de ver todo lo que sucedió en la tribulación tú todavía te dejas engañar de Satanás. Entonces es tremendo, ¿verdad? Ellos se levantan ahí, y esta es la famosa batalla de Gog y Magog, pero no es batalla, porque tú vas a ver lo que sucede. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, 29 de Apocalipsis, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue enviado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay guerra aquí, es una masacre. Ellos se reúnen para pelear contra Jerusalén,
contra los escogidos de Dios, y entonces Dios hace que descienda fuego del cielo y los consume. Wow. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Muy interesante, porque lo que pasó aquí es, si tú te fijas, es un juicio por fuego, el mismo tipo de juicio del que habla segunda de Pedro capítulo 3, que dice segunda de Pedro 3, pero los cielos y la tierra, 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, Dios va a juzgar con fuego no solamente a los hombres, sino que el mundo completo va a ser destruido, todo el universo va a ser destruido a partir de acá. Y vi un gran trono blanco, dice Apocalipsis 20:11, ya en un nuevo capítulo completamente diferente a lo que hemos visto. Sí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, tanto el universo ha desaparecido aquí por ese juicio por fuego, y ningún lugar se encontró para ellos. Dejó de existir el universo como lo entendemos ahora. Y vi a los muertos, aquí están todos los demás muertos, todos los que están sin Cristo resucitan acá, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí. ¿Qué libros son estos? Bueno, muchos piensan que lo que va a abrirse ahí es la palabra de Dios, y ahí, conforme a la palabra de Dios, van a establecerse las condenas de todos los seres que murieron sin Jesús. Y el mar entregó los muertos, es un pasaje difícil de entender, y te lo voy a resumir porque ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No es que el mar entregara a los muertos ahogados en él. Ajá. Porque algunos piensan esto. Yo siempre he pensado eso. Claro, pero no es así. ¿Qué? El mar entregó los muertos que había en él. Punto. Después, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. ¿Cómo así? La muerte física es la separación física de un cuerpo con su espíritu, dice Santiago capítulo 2. Entonces, lo que está pasando ahí es que la muerte entregó los cadáveres, digamos así, y el Hades entregó las almas. Y eso se reúnen ahí y viven. ¿Sí? Entonces, muerte y Hades son lugares, voy a decirlo así, a donde está la muerte física y la muerte espiritual de las personas. Ok. Entonces lo que tienes ahí son humanos que resucitan. Pero yo no sé si te fijaste, pero los muertos no tienen cuerpo. Los muertos del mar, solo dice los muertos del mar. El mar entregó a sus muertos, pero ¿quiénes están en el mar en un estado espiritual en estos momentos? Ciertamente los hombres no son. Los hombres están en el Hades, en un lugar que dice Lucas capítulo 16 que estaba el rico siendo atormentado. ¿Quiénes son los muertos del mar entonces? Los muertos del mar son los demonios que han estado ahí atrapados en el abismo durante tanto tiempo, y parece ser que van a seguir atrapados después del juicio de Dios. Entonces lo que tienes ahí son demonios que son juzgados primero, y luego los seres humanos son juzgados en el juicio del gran trono blanco. Ya nadie se escapa de esto, ¿sí? La muerte y el Hades fueron enviados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Ahí tienes una segunda resurrección y una segunda muerte. Todos los que participan en la segunda resurrección van a morir otra vez eternamente en el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí termina nuestro capítulo de Apocalipsis 20 con una condena terrible de aquellos que han rechazado a Jesús en su tiempo. Aquí van a resucitar y van a ser juzgados. De tal forma que los castigos en el lago de fuego no van a ser los mismos. O sea, no todo el mundo se va a estar quemando igual. Van a ser juzgados conforme a lo que está escrito, y van a recibir su castigo conforme a lo que han hecho. De tal manera que Hitler no va a recibir el mismo castigo que alguien que simplemente fue religioso y rechazó a Jesús por su religión. ¿Sí? No sé si me lo captas ahí. Eso es lo que va a suceder. Como grados de castigo. Como y en el cielo es igual, pastor. Sí, claro. El tribunal de Cristo ha puesto las cosas en orden. El que trabajó mucho recibió mucha recompensa. El que trabajó poco recibió poca recompensa. Ok. Bueno, ahí está la respuesta a la interrogante que nos estaba haciendo Gerson. Esperamos que esto pues le pueda ayudar mucho a su madre, y saludos para ella y también para Gerson, que siempre está pendiente del programa. Pastor, ¿nos vamos a la pausa entonces? Claro que sí. Estamos listos. Estamos listos para la pausa. Al regresar continuamos, porque ya hay varias preguntas que nos han hecho y vamos a venir respondiendo cada una de ellas. Breve pausa y ya volvemos.
Continuamos en Pregúntale al Pastor con el pastor David Aguilar. Y vamos ya a las preguntas que nos han enviado a través del 76006901. Y nos escribe por acá un amigo, el nombre no... Bueno, aquí está, ya lo busqué, se llama Santiago y nos pregunta lo siguiente. Buenos días, perdón, pero quisiera que el pastor me explicara qué es la abominación desoladora. No lo entendí el lunes pasado. Gracias y bendiciones. ¿Habrá otro programa entre la semana? Pregunta, pues todavía no hemos logrado gestionar eso, pero el próximo lunes también habrá programa. Bueno, esa es una, pastor. Leo las demás. Pero si quieres, de una vez. Ajá, también está la pregunta de nuestra amiga Lee. Sí, así es, Lizzy Monge. Ok, para el pastor dice, cuando hablamos de la parte material inmaterial, ¿en qué momento Jesús habla como hombre y en qué momento Jesús habla como Dios? Bendiciones. Esa es una pregunta más. Y de acuerdo. Por acá había otra. Acá está, aquí está. Esta la envía nuestro, amiga Rubidia. Dice, hola Dani, tengo una pregunta para el pastor. ¿A qué se refiere Jeremías cuando habla de la reina del cielo? Exactamente en Jeremías 7:18. Y Araceli Medrano nos envía una. Me gustaría que respondiera lo que le pregunté el sábado. Ah, sí, hay una pregunta que ya se la voy a enviar, pastor. Ok. Y ella habla sobre... la pregunta es sobre el vino, pero ya se la voy a enviar para que usted también pueda tenerla ahí y ya le voy a dar lectura. Perfecto. Para que la audiencia también pueda saber de qué estamos hablando. Bueno, iniciamos. Excelente. Continuamos, mejor dicho. Iniciamos. Iniciamos la segunda parte. Sí. Ok. Abominación desoladora es un término profético. Primero que nada, quiero dejar bien claro esto. Es un término profético que Daniel usa en su profecía desde Daniel 11:31. Lo podemos ver ahí, dice, y se levantarán de su parte, hablando de un príncipe que ha de venir, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El problema con Daniel es que esta profecía es una profecía de doble cumplimiento, por lo menos los teólogos lo entienden así. Es decir, que ya se cumplió esto en parte, pero también hay una parte en el futuro. Si tú sigues la lectura de Daniel 11:31, está hablando del anticristo. El anticristo hace un pacto con todos de 7 años, está dentro del mismo contexto. A la mitad de la semana, de la última semana de los últimos 7 años de la tierra, o de la era, voy a decir así, él rompe el pacto y entonces pasa la abominación desoladora. Hay muchos historiadores que concuerdan que la abominación desoladora ya sucedió, sobre todo los del lado de judío. ¿Cuándo? Esto sucedió en el año 167 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes, un famoso gobernante romano, invadió Jerusalén y en el lugar santísimo él colocó un altar a Júpiter, es decir, al mismo dios griego Zeus, y esto fue una abominación desoladora. Por lo menos los judíos lo entienden así. Sin embargo, abominación desoladora también está profetizada de parte de Jesús. Tú puedes verlo en Mateo 24:15, donde dice, por tanto, cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces corran a los montes, dice Jesús, huyan de la ciudad. Ok, otro problema más. Tienes a Jesús en Mateo 24 respondiendo 3 preguntas distintas, de tiempos proféticos distintos al mismo tiempo. Entonces aquí también tenemos la consideración que esta es una profecía de doble cumplimiento. En Daniel se cumplió con Antíoco Epífanes, pero Antíoco Epífanes no había hecho ningún tipo de pacto de 7 años con Israel, entonces no aplica toda. Quiere decir que es una prefigura o es algo que se cumplió en parte y luego vamos a ver el cumplimiento en el anticristo. Aquí Jesús está respondiendo a sus discípulos en Mateo 24 qué señales van a haber de estas cosas. Es decir, cuando él profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, ellos le preguntan esto, ¿qué señales habrá de estas cosas? Número 2, preguntan y del fin del siglo, es decir, el fin de la era como la conocemos. Y número 3, preguntan de su venida. Y Jesús contesta todo al mismo tiempo. Entonces Mateo 24 hay que leerlo con mucho cuidado. Jesús aquí se está refiriendo a la abominación desoladora nuevamente,
y está mandando a huir al pueblo de Israel cuando vean esto en el lugar santísimo. Ok, ¿qué va a suceder acá? También se refiere Jesús mismo a la abominación desoladora que va a realizar el anticristo. En la mitad de la semana, a la mitad de la tribulación, se va a sentar en el lugar santísimo a decir que Él es Dios. Eso es lo que va a suceder. Entonces esa es la abominación desoladora. Pero también se refiere a una segunda abominación desoladora histórica que sucedió en el año 70. En el año 70 los ejércitos de Tito, otro emperador romano, entraron a Jerusalén y destruyeron el templo completamente. Ahí tienes otra abominación desoladora. Entonces lo difícil de entender de este término profético es que es usado por lo menos para 3 eventos históricos diferentes. Número 1, año 167, ya sucedió, Antíoco Epífanes sacrificando un cerdo en el lugar santísimo y poniendo un altar a Júpiter. Año 70, Tito conquistando Jerusalén, destruyendo completamente el templo. Ahí tienes abominación desoladora. Y la tercera, que todavía está por venir, a la que se refieren tanto Daniel como Jesús, es al anticristo sentado en el lugar santísimo diciendo que Dios a la mitad de la tribulación. Entonces eso es el término de abominación desoladora, proféticamente hablando, profecías de doble cumplimiento que se cumplen. Ya se cumplieron 2 históricamente, falta la última, que es acerca del anticristo, y lo vamos a ver pasar. Bueno, no nosotros, gracias a Dios, porque vamos a estar con el Señor ya una vez arrebatados, pero sí el mundo la va a ver suceder a la mitad de la tribulación. Espero que esto aclare un poco mejor la respuesta de la semana pasada. Ok, perfecto. Ok, nos vamos con nuestra amiga apellido Monje, que le preguntaba, cuando hablamos de la parte material e inmaterial del momento que Jesús, en el momento que Jesús habla como hombre. Bueno, la pregunta es, ¿en qué momento Jesús habla como hombre y en qué momento Jesús habla como Dios? Ahí creo que tenemos una pequeña confusión. La parte humana de Jesús y la parte divina de Jesús es una sola unidad. Jesús es el Dios hombre, es decir, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como lo dice Colosenses. Lo que tiene siempre a Jesús cuando Él estuvo encarnado es que tienes a una parte humana, completamente humana, a una parte divina, completamente divina, que actúa en concordancia. Nunca vas a ver que Él dice, bueno, esto es mi parte divina o esta es mi parte humana. Siempre Jesús es un solo ser. No debemos confundirnos. Hay una completa concordancia entre lo que Jesús hablaba, sentía y decía. Su parte humana y su parte divina actuaban igual. No podemos hacer una distinción entre las dos. Siempre Jesús fue 100% Dios y siempre Jesús fue 100% hombre. Él necesitaba de esta combinación de naturalezas para poder morir. Quizás aquí voy a dejarlo tan claro como se puede. Por 2 razones principalmente Jesús necesitaba encarnarse. Número 1, y la más principal, es para poder morir, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Para poder pagar por nuestros pecados, Dios, el único justo, el único ser completamente apartado de la maldad, de todo lo que existe, tenía que hacerse hombre para poder morir y poner esa muerte en paga por nuestros pecados. Segunda razón por la que Él tenía que hacerse hombre es porque Él tenía que redimir a la humanidad, y conforme a la ley de Dios, su misma ley, quien puede redimir a la humanidad o a cualquier mujer, voy a decir así, si no quiere ponerlo en los términos de la ley, tiene que ser un pariente cercano. Entonces Él tenía que hacerse un pariente cercano, hacerse humano como nosotros, sin pecado, para poder pagar el precio de nuestra redención. 2 cosas. Y una tercera, que yo creo que es la más bonita de todas, quizás, porque las otras 2 son bastante relativas al pecado. La tercera cosa, yo creo, es para poder identificarse, porque Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, conforme a nosotros, nuestras tentaciones humanas, pero sin pecado. Entonces tenemos a un Dios que no le es extraño la experiencia humana. Él sabe de dolor, Él sabe de sufrir injusticias, Él sabe de muerte, Él sabe de perder a un ser querido. Él sabe, pasado por toda la experiencia humana, y eso lo hace un Dios tan cercano y tan comprensivo con nosotros, que yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Dios no se quedó en su trono viendo cómo nos perdíamos. Dios tomó cartas en el asunto y recibió sobre Él el castigo de nuestra condena, y esto es precioso, pero siempre en completa concordancia. Realmente sería contradecirlo que digamos que Jesús tenía un encuentro de 2 naturalezas y que su naturaleza humana era contraria o en algún momento diferente a la naturaleza divina.
No funciona así. Nosotros podemos ver que él dice que él está en unidad con el Padre y el Padre uno somos, y completamente de acuerdo desde el principio y antes de la creación del mundo. Sería paradójico entonces que él viniera a compartir una naturaleza humana que no estuviera de acuerdo con él y tuviera algún tipo de conflicto. Eso sería impensable, porque él mismo dice en Mateo capítulo 12 que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Entonces ambas naturalezas tenían que concordar completamente para poder cumplir con su misión. No hay una diferencia entre lo que Jesús humano dice o Jesús divino piensa. Es completamente concordante. Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta sobre Jeremías 7:18, donde habla sobre la reina del cielo. Jeremías 7:18 está condenando, las prácticas idolátricas de los pueblos en donde Israel había sido llevado. Vamos a ver lo que dice Jeremías 7:16, solo para tener contexto. Hablando a Jeremías, dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Aquí voy a hacer un paréntesis grande para hacer una anotación histórica. Casi todas las culturas politeístas, por no decir todas, tienen una reina del cielo. Es decir, hay una reina madre, hay una diosa madre, hay una diosa que gobierna sobre el panteón. En el griego, para acercarnos un poco a alguno que no es conocido, en el griego se llamaba Hera, la esposa de Zeus. En cultura cananea se llamaba Astoret o Astarot, que era la esposa de Baal, de famoso Baal. En otras culturas tenía otro nombre diferente. En la cultura babilonia también había una reina madre. En todas las culturas, en la cultura siria, siempre hay una reina madre. En las culturas indígenas, voy a decirlo tan cerca como sale, también había una reina madre. Y casi siempre se le daba este título, la reina del cielo. Entonces, lo que tienes aquí es el título que se le da a un dios pagano que los israelitas adoraban en secreto, y aquí lo revela Dios al hablar con Jeremías. Y uno se dirá, bueno, pero reina del cielo es un título que me suena, sí. Es un título que también se le da en algunas ocasiones a la Virgen María en la religión tradicional. Entonces, mucho cuidado con esto, porque tú puedes verlo claramente que ha sido desde siempre una práctica de los paganos llamar a una reina diosa madre la reina del cielo. Creo yo que no hay ninguna intención, voy a decir, para subir y entronizar a la Virgen a este nivel de ser la diosa madre del cielo, pero el título es muy confuso. Entonces yo debo decir aquí con mucho cuidado y con mucho amor para aquellos que profesan la religión tradicional, que tengan cuidado con ese título. Fíjense qué es lo que están diciendo realmente. No hay nadie a la par de Dios. No debe haber nadie a la par de Dios. Nadie debe ser un mediador entre Dios y los hombres, porque la Biblia dice claramente en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y todo está centrado en la persona de Jesús. Dios no está necesitando de corredentores, ni está necesitando de otras personas que intervengan en el proceso que Él mismo dejó en su sola potestad desde antes de la fundación del mundo. Vemos claramente en Efesios cómo todo está predestinado, el camino en Jesús para ser salvo está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios se encargó de cumplir con un plan perfecto en su misma persona, sobre la persona de Jesús, parte de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, para asegurarse que este plan se cumpliera, y no lo dejó en manos de ningún humano. Eso es importante decirlo. Entonces, hay que revisar la parte bíblica de a dónde se fundamentan para usar títulos o para poner a figuras bíblicas históricas en un lugar a donde no les corresponde. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que ver a dónde está en la Biblia todo lo que se dice. Y si no está en la Biblia, entonces yo sinceramente puedo poner cualquier cosa sobre el papel. Esa es la verdad. Y el papel aguanta con lo que le pongan, pero tiene que estar en la palabra de Dios, para que nosotros podamos creerlo. Y la figura de la Virgen María nunca se erige como alguien que tenga que ver en la labor redentora más
que ser un medio para que Jesucristo viniera a esta tierra en carne. Y esto es un gran honor. Bienaventurada sobre todas las demás mujeres, completamente de acuerdo, una mujer especial en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, ninguna implicación más adelante. Eso es importante decirlo. Ok, eso es quizás esa respuesta. Vamos con una pregunta que nos hacían a través de WhatsApp. Eso fue el fin de semana, entonces yo le dije a esta persona, bueno, ¿te parece si le hacemos la pregunta al pastor? Y me dijo sí, y me recordó por acá a través del WhatsApp de la radio sobre esta pregunta, y dice que ella estaban hablando sobre el vino, cuando Jesús convirtió el agua en vino, y que fue fiesta de días, dice, las bodas de Canaán, si no me equivoco, y yo decía que el alcohol es malo, y me sacaron eso, que sí era malo, porque antes en las fiestas se embriagaban. Y pues yo le dije quizás porque el vino de antes no tenía alcohol. Y se pusieron a reír, según entiendo por acá. No sé, pero me dijeron que sí tenía alcohol. En fin, me dijeron que cuando Noé salió del arca, la Biblia dice que se embriagó. Que sembró viñedos, dice. Que se embriagó y fue abusado por sus hijos. Entonces quedé asombrada porque nunca había oído eso, y que despertó y se dio cuenta de que lo habían violado. Dice acá el mensaje de texto. Entonces, al fin, esa es otra pregunta. Ella quiere saber si en realidad el vino es malo o es bueno, según entiendo. Y si en aquel tiempo era pecado o no embriagarse. Ok, vaya, aquí vamos a hacer varias cosas porque veo que la pregunta tiene un montón de cosas que no son ciertas. Número uno, entendiendo esto, no hay ninguna referencia bíblica, no hay en ningún lado ninguna referencia bíblica que hable de vino sin alcohol. Eso es, o sea, tenemos que ver y tenemos que entender que en toda la Biblia, cada vez que se menciona vino, es una bebida fermentada del jugo de la uva, tiene alcohol, punto. ¿Es el vino o beber alcohol malo? La Biblia no lo circunscribe como un pecado. No lo dice. Algunos proverbios incluso dicen que sirve para alegrar el corazón triste y otras cosas. Timoteo recibe la orden de Pablo que beba un poco de vino para sus constantes enfermedades. No es malo, no podemos decir que el vino es malo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es realmente la orden bíblica? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Qué está diciendo este pasaje? Es que no nos embriaguemos con algo que nos haga perder el control. La orden bíblica es a no emborracharnos, no embriagarnos. Esa es la orden. No podemos perder el control ni delante del vino ni delante del pecado. Hay que extender esto un poco más. Lo que está diciendo Efesios 5:18 es: no hagan cosas que les hagan perder el control de sí mismos. Que si van a entregar el control de su vida, entonces entréguenselo a Dios. Sean llenos del Espíritu Santo, que es exactamente eso. El Espíritu Santo, al llenarnos, no es una experiencia extática ni nada por el estilo. Es que entregamos el dominio de nuestra vida a Dios y el Espíritu Santo nos gobierna. Él nos hace llevar hacia su voluntad. Y interesante porque cada persona que fue llena del Espíritu Santo en la Biblia hablaba con denuedo la palabra de Dios. Eso es el sello de esto. Puedes verlo en Hechos 4 y todo. Pero entonces lo que está diciendo la Biblia es que hay una orden a no embriagarse. Pues uno. Segundo, Noé se emborrachó, completamente de acuerdo. Pecó, completamente de acuerdo. Pero lo que sucedió no es que lo violaron sus hijos. Eso es una terrible malinterpretación de la Biblia. Algunos dicen que porque dice que Cam vio su desnudez, y eso es un eufemismo para decir que tuvo relaciones íntimas con él. Eso tampoco es cierto. En la Biblia no hay ningún pasaje a donde diga que ver la desnudez de algo es sinónimo de alguien, es sinónimo de tener intimidad. Hay un eufemismo, eso es cierto, en la ley, que dice descubrir la desnudez. Se entiende que si tú descubres la desnudez de alguien es para tener intimidad con ella, ¿sí? Pero no es ver la desnudez. Y la clave que nosotros podemos verlo allá en Génesis capítulo 9 es lo que hicieron los demás hermanos que no pecaron. Ellos no dijeron, y ellos no descubrieron la desnudez de su papá. No dice así. Dice que andando para atrás se pusieron la ropa en los hombros y sin ver la desnudez de su papá le vistieron.
Eso es lo que tenía que haber hecho Cam, pero Cam vio que su papá estaba desnudo y salió corriendo a contarlo a sus hermanos, traicionando su confianza, y por eso Noé se enojó y maldice a su hijo. Es terrible lo que pasó ahí. No hay cosa bonita en este pasaje de Génesis 9, pero no se refiere a eso. O sea, mucho cuidado con lo que la gente dice, hay que confrontarlo siempre con la palabra de Dios. La palabra de Dios no prohíbe beber alcohol, lo que prohíbe es emborracharse, es decir, perder la cabeza. Está tipificado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como pecado. Cuidado con emborracharnos o perder el control delante de lo que sea, porque puede ser que nunca bebemos alcohol, pero tenemos un hobby o tenemos un pecado que nos descontrola, y eso es peor. Es lo mismo que emborracharse. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos las cosas que hacemos, precisamente pensando en que el que debe controlarnos completamente siempre es el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Eso. Perfecto. Ok, bueno, ahí está la pregunta de nuestra amiga Priscila, y continuamos porque todavía hay un par de preguntas que no hemos respondido, mejor dicho, el pastor no ha respondido. Y a ver, creo que tenía una pregunta doble de parte de Santiago. Dice, ¿qué quiere decir en Mateo 24:20? Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok, esto, Mateo 24:20, si tú recuerdas, en este mismo programa hemos respondido la pregunta de la abominación desoladora. En ese contexto, en Mateo 24:17, tan cerca como eso, aparece la abominación desoladora. Okay. Entonces, es ese mismo contexto. Cuando ustedes vean, y si quieren vamos a verlo mejor en la Biblia, para que tengamos un contexto más claro y literal de lo que dice Mateo capítulo 24. Entonces vamos a ver rapidito Mateo capítulo 24 y podemos buscar desde el versículo 17. Dice veamos versículo 15, 24:15. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el lugar en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay dos problemas culturales con esto. Jesús se está refiriendo tanto a la destrucción del templo en el año 70 como a cuando el anticristo se siente en el trono. Lo que va a venir histórica y proféticamente cuando el anticristo se siente en el trono es que los judíos van a rechazarlo y van a comenzar a ser perseguidos por el anticristo. Entonces, antes de que esto suceda, Jesús dice, si ven sentados al anticristo en el trono de Dios, váyanse. Y lo mismo aplica cuando ven que los ejércitos romanos entran en Jerusalén. Si ven que ya viene la conquista, váyanse. Y es exactamente lo que pasó. De hecho, los judíos tradicionales, los que no creían en Jesús, acusaron a los creyentes de traidores, porque ellos conocían esta profecía, y en el año 70, en el momento en que vieron el sitio, huyeron a los montes, se fueron. Y entonces los tacharon de traidores, pero todos los demás murieron en la ciudad. Jesús les salvó en un sentido, porque les había profetizado esto. ¿Qué está diciendo? Que no sea en día de reposo ni en invierno, porque obviamente huir en invierno es sumamente difícil, y en el día de reposo las puertas de la ciudad se cerraban. Entonces iba a ser súper complicado salir. Y obviamente también en el pasaje anterior, si la mujer estaba embarazada en tal predicamento, es una cosa terrible lo que pasaría, y lo que pasó efectivamente, históricamente hablando, cuando conquistaron Jerusalén. Pero eso nada más es una aplicación histórica del problema. Si era día de reposo, las puertas iban a estar cerradas y no iban a poder salir. Si era invierno, hay nieve, hay un montón de cosas que iba a ser un impedimento. Entonces había muchos problemas ahí. Ok, perfecto. Y no sé si nos queda tiempo para la última pregunta, pastor. Si se pueda, sí, claro, contestar algo rápido. Rapidito, sí se puede. Muy bien, nos escribe nuestro amigo, creo que apellido Ortiz, Ismael Ortiz, dice así: hola, buen día, tengo una pregunta para el pastor. Nosotros oramos pidiendo paz para el país, para la humanidad, pero la Biblia dice que vendrán guerras, pestes, etcétera. Entonces, ¿estamos orando para que no se cumpla lo que dice la Biblia? Tengo esa duda, bendiciones. La clave es entender la oración modelo que Jesús nos dejó en el famoso Padre Nuestro, a donde Él ora primero diciendo, hágase tu voluntad.
Nosotros podemos orar por misericordia y podemos pedir por que Dios cese esta peste. Es completamente válido pedir misericordia a Dios, pero lo que siempre debe ir acompañado en nuestras oraciones es el deseo de que Dios cumpla su perfecta voluntad. Y si es su voluntad que pasemos por esta crisis terrible de salud y no quitar la pandemia, estamos dispuestos. Es lo que decimos al orar, hágase su voluntad, es esperamos que cumplas tu plan para esto. Pero si puedes, o sea, de una manera muy del corazón, pero si puedes, ten misericordia de nosotros. Completamente válido. Todos los profetas que pasaron por situaciones de asedio, de tribulación, oraron por misericordia para Dios, aunque Dios ya había profetizado lo que venía. Todos. Jeremías tiene un libro completo de la Biblia pidiendo a Dios misericordia para que cese el dolor del pueblo en la conquista de Jerusalén que estaba profetizada. Entonces es completamente válido pedir al Señor misericordia, pero Él va a hacer su voluntad. Entonces, dentro de nuestra oración, y para no frustrarnos, porque esto es importante, hay quienes cuando no son escuchados se enojan y se enojan con Dios. No, tenemos que entender que hay un plan de Dios y se va a cumplir, pero en medio de esto nosotros podemos interceder por quienes amamos, por nuestro país. Es completamente válido y no estamos cometiendo ningún pecado, porque grandes hombres de la Biblia lo hicieron así también. Bueno, perfecto. Hemos terminado el día de ahora el programa de esta fecha. El pastor se encuentra en la playa del Majagual. Desde allá ha estado haciendo el contacto esta mañana. ¡Qué galán! ¿Cómo está el ambiente allá? No, pues sí, porque es un programa de vacación. Entonces tenemos que hacer que el ambiente sea así, ¿verdad? De vacación. Mi mente está en la playa. ¡Qué terrible! ¿Cuánto le pone a nuestros oyentes con las preguntas este día, Pastor David? Un 10 son muy buenas preguntas que denotan que han estado estudiando la Biblia, y siempre es una bendición poder ayudar a mis hermanos con un poco de luz de las Escrituras y poder seguir adelante en su proceso de crecer. Este es principalmente el objetivo de este programa. No es solamente decir que yo puedo contestar preguntas, eso es completamente antibíblico. Es que Cristo sea glorificado en su palabra y ayudar a otros para que puedan continuar creciendo espiritualmente. Eso es lo que esperamos. Perfecto. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por enviar sus preguntas y estar siempre pendientes de este programa Pregúntale al Pastor. ¿Cómo podemos volver a escuchar el programa, Pastor? A través de un podcast. Si Dani me manda las grabaciones que me debe. ¡Ey! Siempre lo Si está atrasado. Estamos trabajando. Un podcast que pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y en una plataforma que se llama Anchor para podcast. Ahí tienes 3 opciones donde puedes buscar Pregúntale al Pastor, el podcast. Y ahí están los programas que hemos grabado desde enero hasta acá. Y estamos trabajando para tenerlos más actualizados. Perfecto. Bueno, nos despedimos y nos escuchamos, en mi caso, mañana a partir de las 6 de la mañana, y al Pastor David Aguilar el próximo lunes. ¿No hay vacación para usted, Pastor? No, de ninguna manera. Seguimos trabajando. Un abrazo para todos. Bueno, perfecto. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.